Bueno, voy a hacer una que tal vez sea la última de las intervenciones sobre lo siniestro, porque luego lo que haré será comentar algunos libros que he utilizado para preparar estas sesiones. En la anterior había hablado ya de la sociedad contemporánea y del capitalismo como un capitalismo de la externalización que se podía caracterizar con el lema liquidación total, y sin duda nos encontramos en una época de absoluta imposición de la precariedad. El capitalismo moderno y globalizado opera sobre un acuerdo de una externalización pactada que lleva a unos costes inmensos, pero al mismo tiempo también genera un valor económico añadido. Y estos costes de la externalización en amplia medida se generan o producen un bienestar, pero también una enorme pobreza, que es aquello que ya John Ruskin llamó precariedad, acuñando el concepto de ILZ en su ensayo Unto This Last, publicado en el año 1860. Ruskin tenía a la vista el capitalismo industrial inglés de mediados del siglo XIX, cuando contrapuso la visión científica de Adam Smith, establecida en su famoso texto sobre la riqueza de las naciones, lo que llamó Ruskin la realidad social de la precariedad, que afectaba a amplias partes de la nación. Él veía que ambos fenómenos, los de la buena vida aquí y del mal vivir allá, estaban internamente correlacionados, y tenía razón. La dinámica capitalista, que tanto les gusta elogiar con frecuencia a muchos, tiene su premio y su precio. El precio que unos obtienen en la bonanza, en el wealth, pero también estaría aquello que hay que pagar, que es la precariedad, el ILZ. Simplemente se necesita un concepto, este de ILZ, que lo fundamentaba Ruskin, este neologismo heterodoxo, como algo difícil de hecho de pronunciar, para proponer frente a la sociedad del bienestar una sociedad de la absoluta precariedad, que es aquella en la que ahora nos encontramos. Quiero retomar aquella conferencia de Buckminster Fuller, con la que abría esta serie de conferencias sobre lo siniestro, en las que proponía la construcción de unas casas que fueran en realidad metáforas o sistemas de transporte o directamente automóviles. Él allí hablaba de proponer la construcción de casas y decía literalmente cómo máquinas con el valor de la reutilización que podrían ser montadas en cualquier parte. Así en la conferencia dijo explícitamente Buckminster Fuller: si usted ha vivido algunos años en una casa así y quiere emprender una gira por Europa, mande una nota a una lavandería, le llamarán, recogerán la casa, la lavarán y la limpiarán, la plancharán y la volverán a montar, y cuando usted regrese a casa estaré en una nueva casa. Es una buena recomendación esta de convertir la casa en algo que se manda a la lavandería, como un traje, pero también algo que se pone y se quita, o que nos protege provisionalmente, como si fuera un paraguas frente a las inclemencias del tiempo, o la lluvia o la tormenta. Y es en cierta medida una buena recomendación, digo, para la época del unhomeliness, que sería una traducción literal del Unheimlichkeit que propone Anthony Whitler en su libro The Architectural Uncanny. También, evidentemente, vinculada a esta idea de lo desacogedor o de lo no acogedor, que es un tema que utilizó Owen-Wessor cuando hizo la Bienal de Sevilla, se encontraría la noción de immunitas que utilizaba Roberto Espósito, la immunitas como base de la comunidad. Pero también esa idea de que la immunitas tiene que ver con la sensación de que el otro está siempre demasiado cerca, que el otro huele mal, y en plena vida líquida, esa que tanto teorizó Zygmunt Bauman, o en una vida espumosa en el sentido, o burbujeante, en el sentido de las espumas de Peter Sloterdijk, lo que tenemos es un amontonamiento poroso, esta es la noción de Gabriel Tardet, de elementos cuya conexión capital consiste en no contradecirse. Sin embargo, contradicción, fricción, e incluso mal olor y desacogedor espacio para la construcción de la comunidad son elementos fundamentales de nuestro tiempo. El arte, afortunadamente, no ha dejado de degenerar. Muchas veces hay gente que dice que le preocupa que el arte no es otra cosa que la propia degeneración de aquello que fue en algún momento esencial, y se ha apartado constantemente de los ideales de presunta pureza, cuestionando el canon, y sobre todo aquel cuestionamiento del canon que iba contra la pureza, porque en muchos momentos la historia del arte y el despliegue de un arte canónico tienen que ver con planteamientos descaradamente raciales. Eric Michaud, en su libro La estética nazi, un arte de la eternidad, que ya he comentado en la sección de críticas de libros en este canal, subraya que todas las medidas de protección de las razas se doblaban bajo el Tercer Reich
con las medidas de protección del arte. Así, el año 1933, el de las primeras medidas antijudías, es también el año de la ley de esterilización y fue también el año de las primeras exposiciones del llamado Das Entartete Kunst, es decir, de ese arte degenerado, organizadas desde abril del año 1933 en Mannheim y luego en Karlsruhe, en Nuremberg, en Chemnitz, en Stuttgart, en Dessau, en Ulm y en Dresde. Solo la última de ellas se tituló directamente Entartete Kunst, abierta después que Hitler, en el primer discurso sobre el arte dado en Nuremberg, hubiera repetido lo siguiente: la humanidad degeneraría y la falta de cultura se degradaría por poco que ella fuese dejado de la mano de lo que Hitler llamó elementos decadentes o extraños a la raza. Uno de los seguidores, que os agradezco mucho, más comentarios deja aquí en la sección de comentarios de cada uno de los vídeos de este canal, Pellegrín, me decía que no se me olvidara hablar de lo siniestro histórico en relación con el nazismo y con el comunismo y con los totalitarismos, y es evidente que esto se encuentra ahí, es decir, que podemos tirar perfectamente de ese hilo para hablar de los discursos raciales de la pureza y también de lo siniestro totalitario, nacionalsocialista, comunista, excluyente, porque en el seno siniestro se encuentra la idea de aislamiento, pero también la de la integración. Es decir, se trata de una dialéctica o de una ambivalencia entre hostilidad y hospitalidad, como si lo unheimlich designara un huésped indeseado. Lo unheimlich no sería, nos recuerda Lionel Klinkiewicz en su nota introductoria al manuscrito inédito de Lo Siniestro que han publicado en la editorial Mármol de Izquierdo. Como digo, Lionel Klinkiewicz nos dice que lo unheimlich no sería nada nuevo, sino algo que fue familiar a la vida psíquica y que se manifiesta como una presencia sin representación. Esto es un huésped, dice explícitamente, que atraviesa la barrera protectora y que une el instante de lo siniestro con un instante de desamparo percibido por el sujeto. Esta cuestión del huésped indeseado es crucial en el tipo de investigaciones que quiero continuar a partir de la noción de lo siniestro para pensar nuestras burbujas domésticas, pero también nuestra burbuja en relación con la crisis completa y el colapso completo del planeta y la creación de una burbuja extraterrestre. No podíamos olvidar que Das Unheimlich acaso tenga su mejor traducción en una versión que propone Jacques Lacan, cuando Lacan sugiere que podría tomarse por traducción la palabra exilio. Es decir, que el exilio es la forma principal de la constitución de lo siniestro en el sentido de la hostilidad y la hospitalidad, o como decía Jacques Derrida, la hospitalidad, es decir, ese paso de la hospitalidad griega al comienzo de una hostilidad que se va convirtiendo casi en la norma del comportamiento en la propia sociedad. En el seminario 10 sobre la angustia de Jacques Lacan, que ya he mencionado, dice Lacan lo siguiente: en este punto Heim no se manifiesta simplemente como lo que ustedes saben desde siempre, que el deseo se revela como el deseo del otro. Aquí desean en el otro, sino también que mi deseo, diría yo, entra en el antro donde es esperado desde toda la eternidad bajo la forma del objeto que soy, en tanto que él, dice Lacan, me exilia de mi subjetividad, resolviendo por sí mismo todos los significantes a los que ésta se vincula. Bueno, esa condición del exilio es también la condición de lo repugnante que es siempre la alteridad y lo repugnante que siempre viene de parte del otro, del extranjero, del bárbaro, del no deseado, pero también lo repugnante que se encuentra en el seno de nuestra propia domesticidad, es decir, lo repugnante que tiene el carácter escatológico. Por cierto, estaba ahora también leyendo, y lo llevo por la amistad y me está gustando por cierto bastante, el libro de Martin Mittelmeier, que se titula Adorno en Nápoles, cómo un paisaje se convierte en filosofía, y hablando de Adorno y sus encuentros, y Krakauer, su encuentro con Benjamin en Capri y en Nápoles, todos esos encuentros están marcados en el libro, en las primeras páginas, bajo el signo de Walter Benjamin estudiando el origen del drama barroco alemán, con la idea de que no hay escatología barroca. Y esta dimensión de que no hay escatología barroca frente a la noción de lo barroco lacaniano, que lo barroco sería lo que excede, lo que chorrea, lo que se desajusta, acaso nos permita reconsiderar los excesos y las escatologías y la sordidez del presente a través, por ejemplo, de una obra como sería El váter de oro de Mauricio Catelán en el Guggenheim de Nueva York, y toda la famosa peripecia
de Donald Trump pidiendo bueno, que los museos les donaran algunas obras para decorar la Casa Blanca y como Nancy Spector, la curadora, la comisaria de Mauricio Catalán, vino a decir que le podían donar el váter de oro y como finalmente pues la Casa Blanca y los allegados a Donald Trump declinaron aquello, porque aunque Trump sea un abducido por el oro, como hemos podido ver en su mansión en la Trump Tower, todo desde el zócalo a las columnas, todo está forrado de oro, o acaso es un fake oro, un oro falso y es todo, pues cualquiera sabe, hasta papel pintado, pues no tenía en ningún momento interés ni deseo ni Donald Trump ni seguramente Melania de sentarse en un váter de oro en el que otros culos profanos se habían sentado y ya habían profanado el carácter majestático y absolutamente de rey Midas que parece que tendría que tener todo aquello que toca el pequeño cretino de Donald Trump. Esa basura hoy se encuentra por todas partes, es decir, esa basura que atemoriza al poder y que es en cierta medida también esa basura de todo lo que analizó Mary Douglas en Pureza y Peligro, un análisis de los conceptos de contaminación y tabú, es esa basura que está también presente en la red, ¿no? En lo que llamaríamos el lado siniestro de la red, en el que están haciendo constantemente sus tareas unas brigadas de limpieza digital que son uno de los modos de manifestarse de los nuevos esclavos de las periferias que lo que intentan hacer es evitar la aparición de lo indeseable. Pues esto es también algo que forma parte de la sociedad de la externalización en su modalidad actual. Las brigadas de recogida de basura en Internet, labor que llevan a cabo gentes que están en los países con los salarios más bajos, en lo que podemos llamar el sur global, y allí hay ejército de trabajadores delante de sus ordenadores que a diario examinan para las empresas de Internet de nuestra confianza millones de imágenes para ver si afectan a nuestra tolerancia moral y se encargan de esto durante 24 horas al día, según expone Till Bjelgelp en su impresionante informe en el que nos habla sobre el oculto mundo paralelo a nuestro universo de las redes sociales. Y allí, en ese texto, Bjelgelp dice que el hecho de que no veamos en Facebook ninguna foto de perfil o desaparezcan rápidamente, que muestren una cabeza cortada, o que no encontremos en YouTube ningún vídeo con pornografía infantil o que sean rápidamente borrados y denunciados, o que en Instagram no salga Grumpy Cat en una serie con pollitos triturados o perros desollados. ¿Cómo se consigue esto? Estas imágenes no se borran evidentemente por sí solas, sino que en este lado perverso diabólico de la red virtual, que no se disuelve por sí mismo en el aire, ni tampoco está capturado por unos algoritmos proactivos de búsqueda, lo que se está produciendo es una recogida manual y una recogida con mano esclava y se está intentando apartar una basura psíquica que es descargada en países lejanos, casi siempre en el sudeste asiático, donde personas, hombres de carne y hueso, hacen manualmente para nosotros el trabajo sucio de recogida que se designa con el eufemismo de moderación de contenidos comerciales. Además de hacerlo por un sueldo miserable, sufren luego daños psíquicos y los sufrimientos que ese cierre mudo del horror de las imágenes causa en la cabeza de todos aquellos que lo hacen abarca, según dicen algunos psiquiatras, pérdida de la libido y también insomnios, depresiones o puede llevar al alcoholismo o la desconfianza hacia otras personas. Stefan Lesenik, que recoge estas consideraciones de Bjelgelp en su libro La sociedad de la externalización, se pregunta, ¿no es todo tan bonito aquí en el nuevo y el perfecto mundo mediático del norte global? Por supuesto que sí, pero mientras el resto del mundo siga colaborando, es decir, mientras ellos recojan nuestra basura o hagan el trabajo que para nosotros es completamente indeseable. Pero eso que nos quitan o que consiguen que no veamos o que apartan de nosotros porque sería algo que nos horrorizaría, es justamente lo que nuestras pulsiones más obscenas están constantemente codiciando. Es como la ortopraxia, el modo de la propaganda caracterizado por Jacques Ellul. Es decir, en el fondo estamos bunkerizándonos, pero estamos también participando de un hundimiento en lo pavoroso. La frase de Petronio, primus in orbe Deus fecit timor, el que temor creó primero los dioses, lo que nos recuerda es que estamos desde hace muchos siglos en la tanatopolítica, en la necropolítica y que tal vez la forma principal de la política sea la imposición del miedo, pero también la función del fantasma, del Dios muerto, de nuestra revelación objetual o mejor de nuestra angustia cuando experimentamos el exilio de la subjetividad. Tendríamos que haber leído o haber sometido a lectura Los elixires del diablo de Eta Hoffmann, aunque también sabemos que, como indicó Freud, aquí uno se pierde un poco. Este es el título que le puse
al texto para la revista Occidente. Aquí se pierde uno un poco, porque es una frase que suelta como de pasada Jacques Lacan en el mencionado seminario 10 sobre la angustia. Lacan indica que la experiencia del exilio de la subjetividad no ocurre ciertamente todos los días y quizás solamente ocurra en los cuentos de Hoffmann y particularmente en los elixires del diablo. En cada una de las vueltas, dice Lacan, de esa larga y tan tortuosa verdad, se verifica la pertinencia de la observación de Freud cuando da a entender que aquí uno se pierde un poco. En efecto, este perderse forma parte de la función del laberinto, que es la que trata de animar. Pero si se sigue cada una de las vueltas, queda claro que el sujeto solo accede a su deseo, sustituyéndolo por uno de sus propios dobles. No en vano, Freud insiste en la dimensión esencial que da el campo de la ficción a nuestra experiencia de lo Heimlich. En realidad, esta es demasiado fugitiva. La ficción la demuestra mucho mejor, la produce incluso como efecto de una forma más estable porque está mejor articulada. Es una especie, diríamos, de punto ideal, pero cuán precioso para nosotros, ya que nos permite ver la función de los fantasmas. Comentaré en otro vídeo, especialmente por esta función de lo fantasmal o esta función del fantasma en la constitución de lo siniestro, el texto de Jacques Derrida, Espectros de Mars, y sobre todo la cuestión de la ontologie, de la ontología espectral, en relación también con lo siniestro y con el fin de la historia. Bueno, si aquí uno se pierde un poco, tal vez es porque tendríamos que habernos arriesgado en ese laberinto fantasmal, como por ejemplo sucede en la película The Shining, El Resplandor de Stanley Kubrick, y experimentar la pérdida de la hostilidad y el retorno de lo reprimido, que sería propiamente la hospitalidad. Al final de su ensayo sobre lo vil y lo siniestro, Eugenio Trías se pregunta si puede el arte mostrar, sin mediación, en toda su crudeza y horror y pesadilla, las imágenes siniestras. Esto es, ¿bajo qué condiciones mediadoras, transformadoras puede hacerlo? Y la respuesta que allí da es la siguiente. 1. Lo bello sin referencia, metonímica a lo siniestro, carece de fuerza y vitalidad para ser bello. 2. Lo siniestro presente sin mediación o transformación, elaboración y trabajo metafórico metonímico, destruye el efecto estético, siendo por consiguiente límite del mismo. Y 3. La belleza es siempre un velo ordenado a través del cual debe presentirse el caos. Es como si el arte, el artista, su obra, sus personajes y sus espectadores se situasen en una extraña posición, siempre penúltima con respecto a una revelación que no se produce o que no puede producirse. Este tipo de consideración, en el fondo de lo siniestro, nos lleva con esta idea de una revelación o una extraña posición penúltima que no se produce, no puede producirse, a aquella famosa definición que dio Jorge Luis Borges de la experiencia estética cuando dijo que la experiencia estética es la inminencia de una revelación que no se produce. Bueno, con esta cosa de una revelación que no se produce terminaría las cortas sesiones estas que he ido haciendo y nos quedaría únicamente meternos a hacer el comentario de los libros.